Hola, muy buenas tardes. Quienes habla el profesor Paul Héctor Sierra del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay. El día de hoy para traerles nuevamente el tema de divergencia, gradiente y rotacional. En este sentido vamos a estar desarrollando un grupo de ejercicios como complemento a la explicación dada en la primera clase y que les va a servir también de refuerzo para su preparación para la evaluación correspondiente al segundo 20% del tercer corte. Hoy es 27 de julio del año 2025, es la 1:10 de la tarde cuando se graba este video con audio y procedemos entonces al desarrollo de los ejercicios. Entonces comenzamos por definir, en este caso, o repasar, mejor dicho, lo que son los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional. En primer lugar, vamos entonces a tener el gradiente, que es el producto de un escalar por un vector, obteniendo de esta manera un vector. En este caso, el vector que va a multiplicar ese escalar va a ser, recuerden, el operador nabla. El operador nabla es este operador que vemos allí, que tiene un símbolo como un triángulo invertido, donde entonces tenemos que es la variación del vector unitario y con respecto al eje X, más la variación del vector unitario J con respecto al eje Y, más la variación del vector unitario K con respecto al eje Z. Por otro lado, tenemos también el concepto de divergencia. El concepto de divergencia, entonces vamos a tener el operador nabla, pero en este caso multiplicado por un vector, y nos va a dar como resultado un escalar. Porque recuerden que cuando nosotros multiplicamos, en este caso, un vector y por un vector y, obtenemos como resultado el 1, ¿ok? Y esto, al ser multiplicado por el componente o el coeficiente que acompaña, en este caso a X, a Y, a Z, que es la variable que responde al eje o representa el eje, esto se convierte en un escalar. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a tener, fíjense, tenemos el operador nabla, que es el operador que nombramos anteriormente, que se identifica a través de un símbolo parecido a un triángulo invertido multiplicado por el vector A. El vector A en este caso está representado por los coeficientes A1 y acompañado del vector unitario I, A2 acompañado del vector unitario J y A3 acompañado del vector unitario K. Nótese entonces que lo que hacemos es un producto punto, ¿okay?, entre las componentes de cada vector, I con I, J con J y K con K, para obtener así finalmente un escalar. Aquí a continuación, del lado derecho de la pantalla, pueden observar un ejercicio relacionado al concepto de divergencia, en el cual tenemos un vector A conformado por las variables x al cuadrado por y al cuadrado y más y por z al cuadrado j más 3 por xz a la 4k. Nótese entonces que cada parte del vector y jk corresponderían a 1, a 2, a 3. Al aplicar la divergencia, lo que hacemos es entonces multiplicar el operador nabla por este vector y obtenemos los resultados parciales que vemos en la parte de abajo, donde entonces tenemos que la derivada parcial de x al cubo y cuadrado con respecto a x será igual a 3x cuadrado. Igualmente la derivada parcial de y por z al cubo será igual a z al cuadrado, y la derivada, por z al cuadrado será igual a z al cuadrado, porque la que se convierte en este caso en 1 es la y. Y tenemos que 3x por z a la 4 con respecto a su variación con respecto a z va a ser 12x por z a la 3, que es la derivada. En este sentido, fíjense que después nos piden que evaluemos este vector en el punto 2, 4, 3, obteniéndose así en la evaluación un total de 679, lo cual es representado por en este caso, una cantidad de tipo o de una magnitud escalar.
Bien, en el caso del rotacional, entonces vamos a recordar que el rotacional viene dado por el producto cruz que multiplica a dos vectores, dándonos como resultado otro vector. Para el cálculo del rotacional, recuerden que se debe conformar, según habíamos visto en los videos anteriores, se debe conformar entonces un producto, perdón, una determinante que va a venir dada por los vectores unitarios IJK y la variación de cada uno de estos vectores con respecto a los X, Y, Z, las variables X, Y, Z, y en una tercera fila, entonces los componentes del vector, que en este caso están representados por A1, A2, A3. Recordando entonces que una vez que vamos a trabajar con los rotacionales, lo que vamos a hacer es que por cada uno de los vectores unitarios que nosotros querramos ir abordando, vamos a bloquear esa fila de ese vector junto con su columna y vamos a trabajar con lo que nos queda el resto del rotacional. Por ejemplo, para el vector Y se bloquea aquí recordando la fila en la que aparece el vector unitario Y, entonces nos va a quedar A sub Y, A sub 3, perdón, que multiplica A sub Y, entonces nos queda la variación de A sub 3 con respecto a su Y menos la variación de A sub 2 con respecto a su Z, multiplicado por el vector unitario Y, menos la variación de A sub 3 con respecto a X, menos la variación de A sub 1 con respecto a Z, por el vector unitario J. Fíjense entonces que si estamos calculando J, entonces nos va a quedar básicamente son a sub z, a sub x y a sub 1 y a sub z libres, ¿verdad? Seguido, entonces fíjense que después le sumamos los referentes al vector unitario k. En este caso nos queda libre a sub 2 con respecto a x menos a sub 1 con respecto a sub z multiplicado por el vector unitario k. En el siguiente ejemplo tenemos ya o sea, una estructura similar a la que estamos estableciendo en la función general, solo que lo estamos haciendo con un ejemplo ya eh, aplicado a una función específica. En este caso, fíjense que nos dan que sería la variación de y sub 2, en este caso representa a a sub 3 con respecto a y, menos la variación de x y cuadrado z con respecto a z, en este caso esto representaría la a sub 2 multiplicado por el vector y. Seguidamente tenemos a sub 3 que nuevamente está representado por y cuadrado con respecto a x menos la variación de xz, recordando que xz entonces sería correspondiente a sub 1 con respecto a z más la variación de xy cuadrado z que viene siendo a sub 2, ok, su variación con respecto a x menos la variación de xz con respecto a y. En este caso, xz, si lo vemos en la parte de arriba, corresponde a sub 3. ¿Okay? Una vez que resolvemos las distintas derivadas parciales, nos va a quedar que esto es igual a menos 2y, perdón, a 2y menos x y cuadrado y menos 0 menos xj más y cuadrado menos y cuadrado z menos 0k. Recordando que aquellos espacios en los cuales se obtiene un valor 0 es simplemente porque no existe la derivada parcial con respecto al eje que nos están solicitando o se comporta como una constante. En este caso, fíjense que entonces el vector unitario obtenido del desarrollo del ejercicio anterior, lo vemos del lado derecho, es 2y menos xy al cuadrado y más xj más y cuadrado por zk, y nos piden que lo evaluemos en el punto 1 menos 1, 1. Al sustituir los valores, en este caso por x, y y z, obtenemos que el resultado final será un vector identificado como 3i más j más k. Bien, entonces fíjense que aquí en la continuidad del ejercicio obtenemos finalmente los resultados de las derivadas parciales de las funciones agrupadas, la función f más la función g con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, las cuales, una vez que obtenemos la derivada parcial de cada uno, esto se asocia a los vectores i, j, k, como los podemos observar aquí. Fíjense que
En el primer caso nos da como resultado el vector asociado al vector unitario y la componente 2xz más e a la y sobre z multiplicado por menos y sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Es el que acompañaría en este caso a el resultado del vector y. Seguidamente hacemos lo mismo para los elementos que acompañan a la derivada parcial con respecto a y, obteniendo como resultado e sobre y a la x, e elevado a y sobre x por 1 sobre x, que viene de la derivada, en este caso, la derivada anterior con respecto a y, que se encuentra ya en el segundo término, como podemos observar aquí, porque el primer término no tiene y, entonces por lo tanto su derivada se hace 0. En el segundo término entonces obtenemos 2z al cuadrado, puesto que y vale 1, y en el último término, al derivar a y, me queda menos 2xy. Ok, multiplicado todo por el vector j, lo mismo hacemos entonces para el vector, para la agrupación de ambas funciones, pero ahora con respecto al vector z, que se multiplica finalmente por el vector unitario k, y nos queda que el resultado sería x cuadrado más 4zy. Al agrupar todos estos vectores nos queda la expresión que vemos en la parte final del lado derecho, donde nos quedaría que el resultado final en este caso, para este rotacional sería 2xz más e elevado a la y sobre y2 multiplicado por menos y sobre x al cuadrado y restado a menos y al cuadrado multiplicado por i más el exponente elevado a y sobre x por 1 sobre x más 2z al cuadrado menos 2xy j más x cuadrado menos 4zyk. Ese sería el resultado entonces obtenido del desarrollo de este rotacional. Bien, finalmente lo que nos queda por hacer es evaluar, en este caso, el rotacional dentro de los parámetros que nos establece el ejercicio, que son, en este caso, la evaluación del resultado obtenido en las coordenadas IJK o XYZ, que serían 1, 0 y menos 2. En este caso vamos a sustituir entonces donde aparece X el valor de 1, donde aparece Y el valor de 0 y donde aparece Z el valor de menos 2. Fíjense entonces que al final obtenemos como resultado un vector acompañado de los designado por los vectores unitarios IJK dado por menos 4i más 9j más k. Bien. Ahora vamos a resolver el inciso B, en el cual nos piden que las dos mismas funciones que teníamos al principio, f en este caso representada por x cuadrado por z más e a la x, y g por 2zy menos xy cuadrado, se le calcula su gradiente, pero en este caso usando el producto de ambas funciones. Bien. Entonces fíjense que lo primero que hacemos es aplicar la propiedad distributiva, donde tenemos que x al cuadrado por z multiplicado por 2z al cuadrado por y nos dará lógicamente 2x al cuadrado por z al cubo por y. Y así sucesivamente con cada uno de los términos, y posteriormente aplicamos el operador nabla sobre cada una, sobre el resultado total, obteniendo de esta manera tres ecuaciones producto de la derivación parcial de la expresión generada por el producto notable sobre x, y y z. Finalmente, al unir estas tres ecuaciones, vamos a obtener una función general donde vamos a sustituir los valores dados inicialmente para su evaluación, que serían 1, 0 y menos 2. Nótese entonces que en el caso final de la derivada del producto de estas funciones con respecto a z, fíjense que finalmente se eliminan, ¿ok? Perdón, no con respecto a z. Finalmente, cuando hacemos la evaluación, dado que la mayor parte de las expresiones obtenidas en la suma final dependen, en este caso de y, al sustituir el valor
en este caso de y, en la expresión se anulan directamente y eso reduce significativamente la ecuación. Ok, nótese entonces que en este caso, fíjense que se nos van simplificando cierta cantidad de estructuras dentro del resultado, y es porque, si lo notan, cuando vamos a sustituir y vamos a evaluar el valor de y vale 0, todas estas estructuras dependen de y, por lo tanto sabemos que se van a hacer 0 y las podemos eliminar de una vez, quedándonos finalmente la variación con respecto del producto de las dos funciones con respecto a y como 2x al cuadrado z al cubo más 2z al cuadrado por e elevado a la y sobre e. En este sentido, fíjense que al final evaluamos y obtenemos como resultado el vector unitario menos 8j. Seguidamente, entonces, hacemos lo mismo, ¿ok? Para en este caso para z, y obtenemos como resultado, una vez que hacemos la evaluación, el vector unitario, en este caso menos j. Perdón, 0k. Tenemos el vector unitario 0k, dado que recuerden que una vez que sustituimos los valores, evaluamos, se anulan. ¿Okay? Fíjense que entonces el resultado final para este ejercicio nos piden el gradiente del producto de f por g será entonces menos 8j, porque los otros dos vectores se anulan, los otros dos vectores unitarios. Lógicamente, al hacer la suma, obtenemos este resultado. Fíjense, en el lado derecho entonces nos piden, nos dan otro ejercicio, mejor dicho, donde nos dicen, suponga que el phi es la función 2xz elevado a la 4 menos x cuadrado y, ok, y nos piden que encontremos en este caso el gradiente de la función phi y la norma de ese gradiente. Lógicamente, cuando nos piden el gradiente, entonces multiplicar el operador nabla por la función, en este caso phi, y a su vez por cada uno de los vectores unitarios, obteniendo así el resultado que nos genera en las diferentes las ecuaciones perdón, de derivadas parciales que obtenemos en este caso con respecto a x, y y z. Entonces tenemos 2x z a la 4 menos x al cuadrado por y con respecto a x, nos va a dar, esto es 2z a la 4 por menos 2xy multiplicado por el vector y. En el segundo caso tenemos que esto vamos a obtener como resultado, cuando derivamos con respecto a y, el resultado sería menos x al cuadrado j, que recuerden que el primer término no tiene y, se hace 0. Y en el último caso, el único término con z, como estamos derivando con respecto a z, es el primer término. Entonces esto nos quedaría 8x por z al cubo multiplicado por el vector unitario k, obteniendo así de esta manera lo que sería las primeras componentes del gradiente. Acto seguido debemos calcular la norma de estos elementos, valorada en el punto 2 menos 2, 1, con coordenadas 2 menos 2, 1. Bien, fíjense entonces que finalmente obtenemos una expresión que viene dada por el resultado de las derivadas parciales de la función phi con respecto a x, a y y a z, acompañada de los vectores unitarios i, j y k. Esta expresión finalmente nos queda 2z a la 4 menos 2xy menos x cuadrado j más 8x multiplicado por z al cubo, que a su vez se multiplica por el vector unitario k. Ok, como lo podemos ver también en la parte de abajo. Finalmente lo que hacemos es evaluar este vector obtenido en las coordenadas que nos dan al principio, que vienen dadas por 2 menos 2 menos 1, y esto nos genera entonces una expresión final que viene dada por 10i menos 4j más 1k, más 4k, perdón. ¿Sí? Entonces,
16K, disculpen, se ve un poco borroso aquí. Repito, la expresión final del gradiente o sea, del producto de nabla por phi vendrá dada por el resultado 10i menos 4j más 16k, que es el resultado al cual vamos a proceder ahora a calcularle la norma. La norma no es más que tomar entonces estos valores obtenidos en el gradiente y elevarlos al cuadrado y obtener la raíz cuadrada. En este caso sería 16,79 el resultado total que obtendríamos. Bien, seguidamente nos dan otro ejercicio donde nos dicen: suponga que el vector A es igual a 2x a la 4y menos 3yz a la j, 3yz j menos xz cuadrado k, y nos dan también un vector, una función phi, que en este caso es similar a la que veníamos trabajando, que es 2z menos xy, y nos piden que encontremos, en este caso, fíjense, el producto punto del vector a por el gradiente de phi, y así como nos piden también que calculemos el producto cruz del vector a por el gradiente de phi y posteriormente lo evaluemos en el punto 1 menos 1, 1. Para ello, entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el gradiente. El gradiente, en este caso, referido a phi, tenemos que será igual a las derivadas parciales de x, y y z con respecto a esta función, acompañado de los vectores unitarios y, j, k. Fíjense entonces que los resultados obtenidos cuando aplicamos este procedimiento serán menos 3x cuadrado y menos x al cubo j y 2k. ¿Ok? Seguidamente, fíjense, nos piden que hagamos, ¿verdad?, el producto punto de estos dos vectores, recordando que el producto punto es la asociación componente de las diferentes componentes del vector, pero orientados en función del vector unitario. En este caso, para hacer el producto punto, procederemos entonces a calcular, en este caso, menos 3x cuadrado y, que es el coeficiente del vector unitario y, se multiplicaría solamente por 2x a la 4, que es el coeficiente del vector unitario y, en este caso, en la función a. Ok, fíjense cómo aparece aquí. Finalmente, vamos a ver en la otra lámina cómo queda la expresión. Bien, entonces, como les señalábamos antes, la expresión quedaría aquí resaltada por en este caso el gradiente del producto de phi por el vector a me va a dar como resultado menos 6x a la 6y más 3xyz más 2xyz al cuadrado. Bien, entonces esto multiplicado por el vector a nos da como resultado lo que vemos allí finalmente, que es esta expresión que acabo de mencionar y la cual vamos a evaluar en las respectivas coordenadas que nos dan al principio, que es 1 menos 1, 1, dándonos como resultado entonces un escalar que es igual a 5. Seguidamente, para resolver lo que referido al inciso, en este caso C, en el inciso B, que nos piden el producto cruz de A por el gradiente de phi, fíjense que entonces aplicamos el método del determinante. Entonces tenemos los vectores unitarios i, j, k, seguido de la expresión, en este caso el vector a, que viene dado por 2x a la 4 menos 3yz por x por z al cuadrado, seguido de los resultados obtenidos, ¿ok?, en este caso en la componente en las componentes del producto de ambos vectores, que vendría dado por el producto de menos 3x al cubo y menos x al cubo y 2. En este caso, procedemos entonces a aplicar la fórmula del determinante. Fíjense que lo que hacemos es la distribución que habíamos señalado anteriormente y nos da como resultado al final un vector asociado a los vectores unitarios i, j, k,
que vendría dado por la expresión que vemos acá, que es menos 6z más 2x al cuadrado, z menos 16x al cubo más 6x a la 4yz, multiplicado por el vector unitario k, menos 14x a la 6 más 18x a la 3. ¿Okay? Fíjense entonces que lo que nos quedaría es evaluar el producto obtenido dentro de las coordenadas que nos dan inicialmente y finalmente nos va a dar un vector en función de los vectores unitarios IJK, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, entonces fíjense acá, tenemos finalmente, ok, como les señalaba, esta es la continuidad del vector anterior, en este caso el vector K, y finalmente obtenemos como resultado 7i menos j más 11, menos 11k como resultado de la evaluación realizada. En el tercer ejercicio relacionado a gradiente, nos piden encontrar el gradiente del vector r elevado al cubo, donde el vector r vendrá dado por ij x sub i más y sub j más z sub k. Nótese entonces que lo primero que hacemos es calcular la norma del vector, ok, para poder establecer entonces una estructura de tipo algebraica, donde esto vendrá dado entonces por r al cubo, recordando que r es la raíz cuadrada, o la norma del vector viene dada por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z, que cuando lo elevamos al cubo obtenemos como resultado entonces x más y, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios por propiedad de los exponentes. Entonces esto representaría a x al cubo, al r al cubo, el cual le aplicamos el cálculo del operador nabla. Entonces esa función la vamos a derivar con respecto a x, y, z, y obtenemos así los resultados que presentamos a continuación. Para la primera derivada, entonces nos estará dando 3x que multiplica x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio por i, y sucesivamente repetimos esta expresión para, o esta operación mejor dicho, para la derivada parcial de y y la derivada parcial de z, obteniendo así, fíjense, expresiones muy similares que nos van a permitir al final, cuando hacemos la suma, obtener un factor común, que en este caso sería 3, que multiplica x cuadrado más y cuadrado más z, multiplicado por 1 medio, y que nos permite obtener un vector unitario conformado por las variables x, y más 3k. Por lo que podemos entonces señalar que el resultado de este gradiente será igual a 3 veces la norma de r, okay, que viene siendo r cuadrado, que es lo que vemos acá, multiplicado por r. Bien, fíjense entonces, en el caso del concepto de divergencia, es una función que viene dada por el producto punto que se genera entre el gradiente de una función, okay, por el vector. Recordando que en este caso, al multiplicar dos vectores a través de un producto punto, vamos a asociar principalmente sus coordenadas i, j y k con las mismas coordenadas del otro vector. Y en función de esto procedemos entonces a hacer la variación con el operador nabla. Fíjense, en este primer ejercicio nos dicen que el vector A viene dado por la función 3x y z cuadrado i más 2x y al cubo j menos x al cuadrado por y zk, y nos dan una función, en este caso la función phi, que viene dada por 3x cuadrado menos 4z. Nos piden que evaluemos en el punto 1 menos 1, 1 el cálculo, en este caso de el gradiente de A, y una vez que obtengamos en este caso nos piden en el inciso A calcular, mejor dicho, el gradiente de A. Posteriormente el producto punto del vector A multiplicado por el gradiente de phi, y nos piden en el inciso C que calculemos en este caso el gradiente del producto
del vector A por la función phi. Y finalmente nos piden que calculemos el gradiente, en este caso el laplaciano, del gradiente del vector phi. Entonces, bueno, en el primer caso nos piden el gradiente del vector A, recordando que esto no es más que multiplicar el vector A por el operador nabla. Ok, sin embargo, recordando que como estamos multiplicando dos vectores, debemos aplicar el producto punto punto, y vamos entonces a generar las variaciones de x, y, z solamente con respecto a la asociación de los vectores unitarios que tenemos en este caso. En este caso, x solamente se derivaría con respecto a 3x y z al cuadrado, porque recordando que esto ya viene acompañado de un vector y, dándonos como resultado menos 6. En el primer caso vamos a obtener entonces como primer resultado 6xy menos 2j menos y, ya que como al igual que x, en el caso del vector y y el vector z también lo vamos a multiplicar solamente por donde corresponda el vector unitario j y el vector unitario k. Finalmente nos piden que una vez obtenido esto, fíjense, nos piden que calculemos, entonces, una vez obtenido este producto, lo multipliquemos a través del producto punto por el vector unitario A, que en este caso volvemos a hacer otro producto punto y obtenemos como resultado final el vector 18x cuadrado y por z al cuadrado menos 2x por y al cubo por z más x al cuadrado por y al cuadrado por z. Esto nos piden que lo evaluemos entonces en el punto 1 menos 1, 1, el cual sustituimos en la expresión obtenida y nos da como resultado un escalar que es igual a menos 15. Seguidamente, entonces, fíjense, en el inciso C nos pedían que hiciéramos el producto punto del operador nabla por el producto de la función phi por el operador A. Para ello, entonces lo que hacemos es aplicar una propiedad de los operadores direccionales, que sería igual a, esto me daría que es igual al operador el nabla multiplicado por, o el gradiente del phi por A más phi por el gradiente de A. Fíjense que ya entonces el gradiente de phi por A, el gradiente de A lo tenemos que es igual a 4, y el gradiente de A por por el producto punto de A por el gradiente de phi también lo obtenemos, que lo acabamos de calcular, que es menos 15. De esa manera lo que hacemos es sustituir y obtenemos que el resultado del inciso C es igual a 1. Finalmente, en el inciso D nos piden que calculemos el gradiente punto, ¿ok? O el producto punto, mejor dicho, de el gradiente de phi por el operador nabla. Esto es lo que llamamos el laplaciano. ¿Ok? Entonces, esto, fíjense, el laplaciano es como ustedes ya lo veníamos observando, o viendo, mejor dicho, es igual a la derivada parcial de los elementos que acompañan al vector unitario y con respecto a x por la derivada parcial de los elementos que acompañan al vector unitario j con respecto a y, más lo que acompaña al vector unitario k con respecto a z. Multiplicado en este caso, como hablamos de elementos como phi, ok, del laplaciano de phi, recuerden que ahí obtuvimos un vector representado por 6xy menos 2z menos 2zj menos yk, el cual esto nos lleva a hacer un producto punto, y fíjense que finalmente se eliminan los dos últimos términos, puesto que en el caso de la variación de z con respecto a y, viene dada por el producto punto entre los elementos de j, no existe, y igualmente la variación de y con respecto a z no existe tampoco, por lo tanto nos queda solamente la variación de 6x con respecto a x, que es igual a 6. En el otro ejercicio nos piden que evaluemos la divergencia del vector A. ¿Ok? Entonces nos dan el vector A y lógicamente al evaluar la divergencia vamos a tener un producto punto entre dos vectores, lo cual nos lleva a hacer una derivación parcial con respecto a los elementos que conforman la parte de cada uno de los vectores unitarios, es decir, x con respecto a y, j con respecto
a y k con respecto a z, obteniendo así la expresión que vemos al final, que nos queda z que multiplica a 4x menos 2y x más 6y igual 0. Bien, en este caso, fíjense entonces que nos dan la función phi. Este es otro ejercicio donde nos dan la función phi y nos piden, ¿verdad? La función phi es igual a 3x al cuadrado por z menos y al cuadrado por z al cubo más 4x al cubo por y más 2x menos 3y menos 5. Y nos piden que encontremos el laplaciano, perdón, que es el gradiente de phi multiplicado por el operador nabla, y viendo que en este caso no estamos hablando de un producto punto entre dos vectores, se aplica a toda la expresión, al total de la expresión que representa el vector phi. Y fíjense entonces que debemos calcular la derivada de cada una de estas expresiones con respecto a x, y y z. Fíjense que entonces al final nos queda una expresión que viene dada por 6z más 2y 24, perdón, xy menos 2z al cubo menos 6z al cuadrado. ¿Okay? Esta sería la respuesta a ese ejercicio. Y en el último ejercicio de divergencia, fíjense que nos piden calcular, ¿okay? Es un ejercicio un poco largo, que nos piden es calcular la divergencia de 1 sobre r a la 3 multiplicado por el vector r, y a su vez calcular, en este caso, la aplicación del operador nabla a través de un producto cruz de este resultado. Donde recuerden que para desarrollar este ejercicio, entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer r como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a un medio, el cual al elevarlo a la 3 nos va a dar por normas de la propiedades de la exponenciación el mismo resultado, pero en este caso elevado a las 3 medios. En este caso nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a las 3 medios. Y entonces procedemos, ya teniendo la representación de R3 y de R, procedemos entonces a calcular en este caso el primer gradiente de R3. Para ello hacemos lo que vamos a mostrar a continuación. Ok, fíjense entonces que lo primero que debemos hacer es calcular el gradiente de vector R, para lo cual, como no es un producto punto entre dos vectores, se debe tomar toda la expresión, y procedemos entonces a calcular la variación de la expresión x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a los medios. Lo multiplicamos lo hacemos la derivada parcial con respecto entonces de esta expresión a x, a y, a z, obteniendo así el vector unitario IJK, que representa en este caso la derivación parcial de los mismos. Al establecer entonces la suma, obtenemos la función que vemos abajo, donde fíjense que básicamente hay un factor común que es x cuadrado más y cuadrado elevado a lo menos un medio, lo cual nos permite asociar estos elementos y obtener una función más reducida, que es la que presentamos al final, que sería x sub i más y sub i más z sub k, que multiplica x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a la menos un medio. Ahora, nos piden a continuación el producto punto de esta función obtenida con relación nuevamente al operador nabla. Para lo cual, entonces, fíjense que lo que hacemos es, ¿verdad? En este caso, resolver el operador nabla con 1 sobre r a la 3, donde lo que hacemos es aplicar, al elevar r a la 3, lo que hacemos es aplicar una propiedad de la potencia y subirlo como x cuadrado más y cuadrado z cuadrado menos 3 medios de r, donde a cada uno de estos elementos igualmente aplicamos el operador nabla y obtenemos también las expresiones que vemos acompañadas de los vectores unitarios IJK, donde podemos notar que hay un factor común, que en este caso sería x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado
elevado a la menos 5 medios, y un menos 3 que nos permite a nosotros obtener una expresión más resumida a través de la factorización. Nótese entonces en la continuidad del ejercicio que dice aquí en la página 13, tenemos que una vez que yo agrupo los elementos del factor Nabla, fíjense que me va a quedar, como les decía, un factor común que lo puedo asociar. Ahora, finalmente, ya al obtener esto, nos piden que a este resultado le apliquemos nuevamente en este caso el operador Nabla, pero nótese entonces que estamos trabajando con un producto punto entre dos vectores, por lo que el operador Nabla será asociado simplemente, en este caso, al vector que corresponde o el elemento, será aplicado nada más al elemento que corresponde al vector unitario. En este caso, el vector X, el vector Y será solamente derivado con respecto a X, el vector J con respecto a Y y el vector K solamente con respecto a Z, obteniendo así al final las expresiones que podemos observar donde aparece la A, la B y la C. ¿Okay? Esto debido al largo de las expresiones, a la longitud que tiene cada expresión, para resumirlo, lo hemos identificado como A, B y C. Y fíjense entonces que el producto el producto de los dos operadores Nabla quedaría igual a la suma de estos elementos, los cuales, fíjense entonces que cuando hacemos la representación final, vamos a obtener como resultado 6x cuadrado más y cuadrado más z elevado a la menos 5 medios. Bien, finalmente, fíjense, ya para el desarrollo del resultado final, lo que hacemos es agrupar los términos. Okay, en este caso, recuerden que r viene dada por x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 1 medio, el cual se multiplica por el producto de la operación del operador Nabla por r a la 3, que es igual a 6 por x cuadrado más y cuadrado más z a la menos 5 medios. ¿Ok? Obteniendo así, como fíjense que tenemos la misma base, lo que cambia es el exponente. Al operar nos queda esto que es igual a 6 por x al cuadrado más y más z al cuadrado a la menos 2. Nuevamente, al aplicarle a este elemento el operador Nabla, tenemos ya que viene dado por la suma. ¿Ok? Y fíjense que se nos forman entonces dos elementos comunes, menos 3x cuadrado más y cuadrado más z, menos 2 más 6x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 2, dándonos como resultado 3 por x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a la menos 2. Lo cual por propiedades de potencia lo podemos expresar nuevamente como esto debería estar elevado a la 2, perdón, ya lo voy a corregir. Entonces, finalmente, esto lo podemos expresar como 3 por r a la 4, ¿no? Y aquí simplemente lo que hicimos al final fue elevar a la 4 a ambos términos, ¿ok? Ambos términos los elevamos a la 4 y esto nos queda x cuadrado más y cuadrado por z al cuadrado a la 2, lo cual nos permite representar toda la expresión como 3 sobre r a la 4. En el otro ejercicio, el número 4, nos piden es demostrar que el campo es selenoidal cuando la divergencia del vector es igual a 0. Recuerden que un campo selenoidal lo que nos indica es entonces que los elementos de la divergencia se anulan. Básicamente ahí lo que se hace es aplicar el operador Nabla al vector A, y fíjense que como estamos aplicando un producto punto entre dos vectores, esto se aplica solamente a la parte del vector, ¿ok? O la derivada con respecto a cada parte del vector será con respecto a la parte que corresponde al vector unitario. En este caso, para la derivada de x solamente se considerará 3y a la 4z al cuadrado. Para el caso de y sería 4x al cubo z al cuadrado j menos. Y para el caso de j será menos 3x cuadrado y sobre k.
dando como resultado la anulación de cada uno de los términos. Por lo tanto, se concluye que el vector es selenoidal. Finalmente, entonces tenemos el rotacional. Okay. El repaso de este concepto obedece básicamente al producto cruz que se forma entre el operador nabla y el vector dado, En este caso, recuerden que para el caso del rotacional vamos a trabajar con el concepto de determinante, donde viene dado a través de la matriz IJK y los elementos del operador nabla, y finalmente en la última fila se colocan los componentes del vector. Entonces, fíjense aquí en este primer ejercicio nos dicen que calculemos el rotacional, el vector dado por 2xz al cuadrado i menos yzj más 3xz al cubo k y la función phi que viene dada por x cuadrado yz, y la evaluemos en el punto 1, 1, 1, para lo cual nos piden resolver los 4 incisos siguientes. Primero nos piden que calculemos el producto cruz del operador nabla por el vector A. Después nos piden que calculemos el rotacional del producto punto de phi por el vector A, y finalmente en los incisos C y D nos piden que calculemos el producto cruz del operador nabla por el producto cruz anteriormente calculado de los operadores A y B. Y finalmente en el inciso D nos piden que calculemos el operador nabla por el rotacional de A. En el primer caso nos piden el rotacional de A. El rotacional de A entonces lo construimos multiplicando en forma de producto cruz, como ya lo hemos visto antes, el elemento nabla por los valores de A. Okay, entonces, por los valores del vector A, perdón. Entonces fíjense que al final nos queda esta expresión que está aquí, y menos 3z al cubo menos 4xzj, okay, el cual al evaluarlo en el punto que nos están pidiendo nos da como resultado que el producto cruz de este inciso será i más j, es decir, un vector conformado por los vectores unitarios i y los vectores unitarios j. Finalmente, o seguidamente, perdón, en el caso B nos piden que calculemos el producto de punto del vector A por el vector phi. En este caso lo que hacemos es, fíjense que estamos calculando prácticamente un vector que se multiplica por un escalar, ¿ok? Y se hace entonces la propiedad distributiva entre el vector y el escalar, ¿sí? Para posteriormente aplicar el operador nabla, ¿ok? Que es lo que nos piden que apliquemos en el rotacional, a través del rotacional de B. Pero entonces, una vez que tenemos este producto, a eso le vamos a aplicar su operador, el producto cruz con el operador nabla. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos. Fíjense que se aplica el operador nabla sobre cada una de las variables que aparecen en la matriz, y eso nos da como resultado un elemento que va a estar asociado al vector unitario i, otro que va a estar asociado al vector unitario j y otro que va a estar asociado al vector unitario k. Una vez que asociamos estos tres vectores, los evaluamos en el punto solicitado, que sería 1, 1, 1, y obtenemos como resultado que el inciso B sería menos 2i más 3j menos 4k, es la solución a esta operación. Después en el inciso C nos piden que saquemos nuevamente el producto cruz, considerando ya un producto anterior, y fíjense que entonces sería, ya tenemos la operación del producto cruz de el operador nabla multiplicado por el vector A, ya sabemos que nos da que su i menos 3z al cubo menos 4xzj, que lo habíamos calculado anteriormente, y esto al multiplicarlo nuevamente por el operador nabla, aplicamos de nuevo en este caso la matriz del determinante, que viene dado por i jk, sobre, en este caso, las variaciones de nabla, y finalmente en la última fila los componentes del vector que estamos utilizando, y procedemos nuevamente a desarrollar la
la determinante. Entonces fíjense que ya al final lo que vamos a obtener, ¿verdad? Es una función vectorial, la cual al evaluarla dentro de los parámetros que nos están indicando, que es 1, 1, 1, nos va a dar un vector, que es lo que genera en este caso el rotacional. Y finalmente en el inciso D nos piden nuevamente calcular el operador nabla considerando ya el rotacional de A, que lo hemos calculado anteriormente, y nuevamente sustituimos a través de la función de la matriz, obteniendo así, en este caso, dado que es un producto punto, no necesitamos aplicar el determinante, sino procedemos directamente al cálculo. Obteniendo así, fíjense, un vector al ser multiplicado por otro vector. No, recuerden que en un producto punto solamente se van a asociar, en el caso de las variaciones para x, aquello que está asociado al vector unitario y, y para las variaciones de j y k, aquello que está asociado solamente o para las variaciones de y y z, mejor dicho, aquello que está asociado solamente al vector unitario j y al vector unitario k. Obteniendo así como resultado final la expresión menos 2y cuadrado menos 2y por z al cuadrado por y más 3z a la 4 menos 2x por z al cuadrado multiplicado por j más 2y por z al cubo menos xyz multiplicado por k, menos 4xyz multiplicado por k, perdón.